Bueno, tenemos visitas aquí en el estudio. Está veterano de guerra y además titular de Agenda Malvinas, señor Daniel Guzmán. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿Todo Gonzalo, bien? muy bien, señora. ¿Cómo le va? ¿Cuándo vas a traer el casco? ¿El casco? ¿Cómo un No, casco? ningún casco. No. Lo único que guardo de la guerra es el rosario. Mira, Es lo único que guardo y uso de manera, digamos, siempre me acompaña. Mirá. El rosario. Pero es lo único que guardás, o sea, no tenés otra pertenencia en tu hogar, quiere decir, ¿no? En Córdoba hay medallas del ejército. La boina verde de la compañía Comando del 25, de la cual soy miembro. Ok. De la cual me la otorgaron en el año 81, siendo de la sección Comando, la compañía Comando del Regimiento de Infantería 25, en mi rol de radiooperador. Ok. Pero no es algo que tenga a mano siempre. Eso no lo tengo y no lo uso porque me parece demasiado merchandising militar que no va conmigo, no me identifica, más allá del respeto que le tengo sí, a mi unidad de combate. Claro. ¿Cuál era el rol de esa unidad, Dani? Vos eras radiooperador, pero Sí. la unidad en sí, ¿de qué tipo de...? Bueno, el 25 de Infantería tiene dos roles. El primero, que era, desembarcamos con, yo no personalmente, pero sí el 25, desembarca con el Batallón de Infantería Marina número 2, el 2 de abril a la madrugada, toma Malvinas y hace el resguardo para las operaciones aéreas en el aeropuerto de Puerto Argentino, ¿no es cierto? Hace, digamos, toda la protección de la operación. O sea, desembarcan y hacen, yo lo voy a poner en mi lenguaje, que está Sí. obviamente absolutamente intervenido por la industria cinematográfica norteamericana. Ujú. Así que, si Sí. la Bien que lo pifio, reconozcas. vos corregime, por favor. muy bien. Es una especie de comando que va a decir, vamos a tomar el aeropuerto para controlar esas instalaciones porque lo que queremos es empezar a Exacto, operar nosotros. Y de hecho lo que sucedió. Ok. El Batallón de Infantería Marina número 2 se ocupa el pueblo, los lugares estratégicos, la casa de gobierno, digamos, en estas operaciones donde muere ya Chino, ¿no es cierto? Ah, mira. Sí. Y posteriormente, el Regimiento de Infantería 25 en el año 81, haber sido la mejor unidad de combate en los ejercicios militares en Güeray, que acá hubo una operación de más de 40.000 soldados, ser la mejor unidad de combate, tiene un rol preponderante. Y lo envían a Malvinas con la intención de constituirse como la policía militar mientras se negocia entre Argentina y Gran Bretaña, con intervención de las Naciones Unidas, en la devolución de las islas. Cuando eso las Naciones Unidas no aceptan y Gran Bretaña decide mandar la flota y Estados Unidos le dice que no va a acompañar, el Regimiento de Infantería 25 refuerza el control y cuidado de no invasión del aeropuerto en el sector sudeste de la pista, y a su vez toman ubicación de combate en Darwin, Good Green y Ganso Verde, sobre el estrecho el estrecho San Carlos. Esos dos sitios de operaciones estuvo, digamos, combatiendo el Regimiento de Infantería 25. Mira. De hecho que... Y esos combates son trinchera y tirar, trinchera y tirar. Exactamente, sí. Y en el aeropuerto es, digamos, la mayor acción bélica que ejerce los británicos, no lo digo yo, lo dicen los propios informes británicos, es donde empiezan a tirar bombardeo naval y después bombardeo aéreo, tiraron más de 200 toneladas de... En el aeropuerto. En el aeropuerto, O sea, lo querían dejar inoperativo. Exactamente. No tuvieron tan buena puntería y había sectores deteriorados, pero no, digamos, afectaron más a las posiciones laterales que a la pista en sí misma. Mirá. Y eso también es porque Infantería lo defendía, una vez tomado. Sí, de todo, no hubo ninguna operación, un intento de desembarco en ese sector. No, pero Entonces, digo, me imagino que si tiraban bombas, había alguna artillería antiaérea. exactamente, estaban las antiaéreas de la Fuerza Aérea Argentina, estaban los sistemas de controles misilísticos que había la aeronaval. Al lado nuestro estaba una base de estos inventos argentinos criollos, habían puesto una base para Exocet, ahí con ese Exocet
destruyeron la corbeta Sheffield, Sí. que nos tiraba todos los días así. Munición. El primer día nos bombardearon 23 horas 45 minutos arriba en nuestras cabezas. ¿Cuánto? 23 horas 45 minutos el 1 de mayo. Eso Madre es una mía. corbeta que tiene lanzamisiles, digamos, que disparan desde el agua y caen en Sí, tierra el firme. bombardeo se hace un barrido de suelo, lo que significa. Iban tirando, arreglando, avanzando, pasaban la pista y pegaban la vuelta, así hicieron ese movimiento. Un barrido. Y creo que la antílope, yo no soy muy estudioso, pero me acuerdo de eso porque al lado de nosotros estaba el primer teniente García, que era el jefe de la operación del sistema de propulsión del Exocet. Y nosotros, como estábamos en radio, estábamos comunicándonos Claro. permanentemente, decía, ahora Ahora. empezamos a tirar y Sí. a ordenar todo digamos, que nadie anduviera la cabeza fuera de las Sí. posiciones, ¿no es cierto? Claro, claro. Porque, bueno, cuando hunden el Sheffield, esta corbeta, se acaban los bombardeos navales y posteriormente empiezan los aéreos, ¿no? Desde la ascensión con los Vulcan, Claro. que es otra etapa del combate, porque en los combates, digamos, el bombardeo naval es un monstruo que va pero lento, ¿no? Entonces, los primeros días no teníamos reacción, pero a los pocos días nos damos cuenta que salí de ahí porque donde está. cae una bomba de un buque, hace un cuarto de manzana queda devastado, para Claro. decirlo así. Entonces Impresionante. ya teníamos la posibilidad de observar y salir de ese lugar, ¿no es cierto? Claro. O sacar los compañeros que en situaciones de esa... Uno estaba absolutamente cagado, para decirlo así. Vos Pero no sabés que- estábamos, Olvídate. pero no Te quería- estábamos aterrados, ¿no es cierto? Te Digamos. quería preguntar por eso, por el temor en esos contextos y si el entrenamiento, sobre todo me imagino en los oficiales que eran de carrera, que el entrenamiento en definitiva es eso, o sea, no es una acción bélica real, si realmente sirve para cuando la acción bélica real llega. Sí, evidentemente sí. O sea, tenés miedo, pero tu cuerpo reacciona, los conocimientos aparecen. Aparecen, exactamente, tal cual. Impresionante. Al punto de saber cómo limpiar las municiones. Si bien mi función era de comunicaciones junto con 2 compañeros más, que a lo sumo sabíamos andar haciendo el recorrido donde estaban las radios de las posiciones, que era del cableado a magneto de la época de la Segunda Guerra. ¿no es Así se cierto? A veces, claro, además de comunicar, estábamos... tirando cables. Con Exactamente. un rodillo como en las películas. Bueno, exactamente. O sea, y a veces se cortaban, ¿no? Ay, mamá. Por distintas... Entonces andábamos por varios lugares, digamos, próximos. Andamos, digamos, haciendo zigzag. Claro, sí, buscando la vuelta. Exactamente. En el medio tenemos anécdotas cómicas, esas cosas de cómo terminamos de cabeza en algún pozo de algún compañero, ¿no es cierto? Sí. Pero de saber limpiar el fusil y tener la constancia permanente, a veces aburrido hasta limpiar 2 veces. Y Claro. otra cosa, saber regular la cámara de gases del disparo del FAL, porque uno no puede disparar. Uno no tenía armas nuevas, no era Vietnam, Claro. que andaba con andaba con un arma de 15, 20 años o más. Entonces, si no sabés limpiar el arma, si no sabés regular la cámara de gases, que es el tiro a tiro o ráfagas pequeñas, el caño se te puede volarte los dedos, como ha sucedido en muchos casos. Mira. Impresionante. Y la limpieza la tenés se hace de cada cuántos disparos Y- u horas. No, después de disparaste, limpiá, siempre, eso, siempre, no podés. Y más el clima de Malvinas con humedad permanente. Claro. Esto, el fusil es la novia del soldado, ¿no es cierto? Eso Esta dijo el consigna. otro día en un streaming, dijo Guillermo Moreno, dijo eso. ¿Ah, sí? Porque él hizo la colimba, no sé en la década del 60, supongo, no sé cuántos años tiene exactamente. Te quedó grabado. Y ¿cómo se llama el periodista que Azaro, Eso no. le cuenta que su papá un día lo sancionaron o algo así en la colimba porque perdió el fusil. Bueno. Y Moreno bueno, le dice, sí. no, güey. Le dice, No, exactamente. no, el sí, fusil sí. no se pierde. Lo No, primero no, que no, te no. enseñan es que el fusil es tu novia y la tenés que cuidar Sí, como tal. Exactamente, Así sí, dijo. sí, exactamente, sí. Mirá. Un domingo, en estas misas de campaña con el padre Martínez Torres, que estaba ahí,
en esto de hacer misa, empiezan a bombardear. Fue tal No. el desbande que manoteamos los fusiles y se armó un lío porque yo agarré un fusil que no era, y tuyo. otro así que estuvimos pasado el bombardeo en un estado de presión, de angustia, de no encontrar, hasta que pudimos ubicarnos uno con otro donde estaban los fusiles, porque fue realmente... Claro. Tuvimos casi un día en esa situación, o sea, el fusil es la novia del soldado, o sea, en eso, o sea, dormir con el fusil para que no se humedezca, Totalmente. no dejarlo en ningún lugar, siempre limpio, esas cosas. Dani, y de cara a este 2 de abril, Sí. este tipo de recuerdos, ¿se vuelven un poco a hablar todos los años? ¿O cuáles son las cosas que más se tratan? Más de la vigilia, ¿no? Que estamos ahí, que sobre todo se van encontrando con excombatientes de otras partes del país, que vienen hasta acá, o cosas que también se van preguntando y que se van olvidando, y de repente reaparecen. ¿Qué es lo que más? Sí, yo no soy un combatiente del conjunto, no tengo ni me interesa hablar demasiado de la guerra, no me interesa. Ajá. Creo que el rito permanente de hablar de la guerra hace que estamos en un túnel mirando la historia por el agujero de la cerradura, ¿no? Por un tubo. Esto no me gusta. Claro. Y de hecho que durante muchos años estuve racionalizando qué es lo que había sucedido hasta poderme investigar y comprender. O sea, el rito de la guerra creo que es contraproducente y es funcional a la política. Hablar mucho de la guerra, hablar poco de lo que sucede, de cómo llegamos a la guerra. O sea, qué es lo que pasaba entre Argentina y Gran Bretaña anterior a la guerra. Hace un ratito hablaba con Radio Nacional La Rioja, hablando específicamente, esto me preguntaban. Yo le decía exactamente que no caemos de la nada, no es que anterior del 2 de abril el Big Bang. Claro. Anteriormente veníamos los fueguinos, los patagónicos, sabemos que había unos acuerdos de cooperación-asistencia donde la iniciativa la tenía la República Argentina a partir del logro sustantivo importantísimo de lo que significa para la Argentina y a nivel internacional la resolución 2065 de Ilia. O sea, no estamos hablando de lo que sucedió en las Naciones Unidas, donde la Asamblea le exige a Gran Bretaña sentarse con Argentina por la devolución de las islas. Lo que sucede posteriormente con los acuerdos de cooperación y asistencia, donde empieza a volar la ADE semanalmente, YPF, gas del Estado, las primeras garrafas. O sea, cocinaban con turba, ¿no es cierto? Dani, con coirón, para decirlo que extendían, pero no es una broma. O sea, haciendo esa vinculación para tratar de entender el conflicto que todavía subsiste, por supuesto. Sí. En términos, si se quiere, historiográficos y geopolíticos. ¿Por qué antes de la guerra esa era una estrategia positiva para la Argentina y después de la guerra cualquier gobierno que intentó tener una política, si se quiere, más amigable o de acercamiento con los kelpers y con los británicos, ya no, si se quiere, ya no era tan bien vista. Más allá de que el conflicto, por supuesto, tensiona, ¿no? Pero en términos geopolíticos o historiográficos, ¿por qué las situaciones son distintas? Primero porque Gran Bretaña aprovechó la locura, la estupidez, el desatino de Galtieri, compañía, Anaya, Lamidoso, mejor dicho, de Anaya y Galtieri, porque Lamidoso se sube al carro puteándolos, porque hay documentaciones de cómo los putea el jefe de la Fuerza Aérea, de cómo encaran la guerra, en los momentos que lo encaran, las condiciones, la falta de preparación, de equipamiento, logística, le es absolutamente funcional a Gran Bretaña, porque de tener la iniciativa argentina, digamos, la veníamos porongueando, para hacerlo así, desde el 65 en adelante, el mundo los venía presionando. Con la guerra perdimos esa iniciativa, perdimos la voz autorizada en las Naciones Unidas ante la Asamblea con esto que nos mandamos. Entonces terminamos perdiendo esa iniciativa. Entonces Gran Bretaña dice, ¿vieron que son unos violentos? ¿Vieron que no quieren la paz? Claro, o sea, todo el crédito que venía juntando lo dilapidaste. Exactamente. Y a partir de ahí, fíjense que en el Comité de Descolonización y en la Asamblea, los británicos ni van, mandan a los kelpers.
los kelpers no son ni son sujetos de derecho, ni las Naciones Unidas los reconoce. Aún en noviembre del 82, la Asamblea General de las Naciones Unidas vuelve a reunirse y le dice que la guerra no... Lo caga pedo Argentina, ¿no es cierto?, diciendo lo que hicieron, pero dice que la guerra no modifica el escenario en términos diplomáticos. Sin embargo, desde el 82, primera intervención de Alejandro Betz como peticionante en el Comité de Descolonización en adelante, no han dado más pelota. No han dado. Entonces le dimos fundamento. Y sin embargo, en adelante desde Menem en adelante, se ha priorizado las relaciones carnales en términos financieros de inversiones de Gran Bretaña en el área nacional continental, y en este caso ahora en Tierra del Fuego específicamente, la Isla Grande, sobre cualquier acuerdo de defensa soberana. Entonces, y en el siga-siga, en esto que cuando nosotros fuimos a Malvinas, los británicos ocupaban 14.800 kilómetros cuadrados, hoy ocupan 1.620.000 en total silencio y conocimiento de la Cancillería argentina y del campo diplomático y político nacional. Esto lo conoce. Y no hacen un carajo. Los británicos da la sensación que hasta el 82 tenían a las islas allá como un territorio de ultramar, sin mucha bola, y que a partir del conflicto empiezan a invertir, por decirlo de algún modo, mucho más. Hasta los 70 sí. Con el informe Shackleton, con este barco que envían, creo que fue en el 74, 75, envió un barco de investigación oceanográfica con el hijo de Lord Shackleton hacer una investigación. Ahí cuantifican la riqueza de recursos naturales del Atlántico Sur. Y ahí entran en otra fase. Sí es cierto que eran ciudadanos de segundo, que no le daban, y que en varias instancias hubo procesos de negociaciones serios y concretos para la devolución. Entre ellos... Tipo Hong Kong. Bueno, una cosa compartida por 20 años hasta que la... Eso se lo plantean a Perón vivo. 15 días antes de la muerte de Perón habían estado dialogando en este sentido, lo que decís, Gonzalo. Claro. Exactamente. Digamos, y Perón dijo, arreglemos, después no nos saca nadie, estaríamos transitando, o sea, planteaban 80 años y de años. Estaríamos hoy en la mitad de ese recorrido. Claro. ¿No? Sin embargo, no elegimos nada. No. Eligieron. Estamos, tengas en cuenta en el contexto de una dictadura. Esa máxima de... a mí me ha tocado escucharlo en más de una oportunidad y yo no lo comparto, pero siempre con mucho respeto porque no me tocó estar ahí, por supuesto. De cuando nos convoquen volveremos a ir. No, esa guerra es cuando la patria nos lo demande, otra vez vamos a agarrar los fusiles y vamos a ir, vos no la compartís. No la comparto ni la dejo compartir, pero digo que para llegar a eso tenemos que recorrer todo un proceso de decisiones absolutamente políticas y diplomáticas y económicas de hacer cumplir las leyes y frenar, en principio, el saqueo pesquero, ¿sí? Uh-huh. De países que están asociados económicamente con Argentina, específicamente voy a nombrar a España, ¿viste? Taiwán y Corea del Sur. Yo le dije a Caro más temprano, digo, preguntarle a Dani qué piensa de España. Porque viste que siempre se habla de la pesca china, sí. Que no digo que no haya que hablar, por supuesto, ¿no? Obvio. Pero nos olvidamos de otros... No, exactamente. Los chinos pescan mayormente al borde de la milla 200, donde Argentina tiene jurisdicción soberana de la columna de agua, ¿no es cierto? Pero pesca asociado con los británicos, las principales empresas que pescan en Malvinas con licencia británica son las españolas. Claro. Hay 16 barcos pescando en este momento. Y a su vez, datos que todavía no encontramos, pero la mayoría son taiwaneses y el otro resto son de Corea. Y algunos ahora, barcos chinos con bandera de Vanuatu, que es un estado archipelágico ahí de la Polinesia, país casi inexistente, yo lo conozco por eso. Me lo acabas de nombrar y digo, ¿cómo para? ¿De dónde aparece con B corta? Búscalo. Los crean para entregar banderas para barcos. Bueno, exactamente. Un repartir. Armate un país en esa isla, así ponemos una licencia. Ponen el nombre del país. Son como esos países que se armaron posterior a la caída del muro de Berlín. Dice, ¿dónde carajo aparecieron estos países? Claro. Bueno, un poco de esto.
Pero exactamente. Y ahora, bueno, justamente anoche me quedé como hasta las 2 de la mañana sacando los datos de lo mismo que ellos dicen, en específico en materia petrolera, Rothhopper y Navitas, ¿no? De cómo va a ser este proceso, y estoy cuantificando el volumen de estos 63 pozos de 730 millones de barriles de petróleo que van a empezar a extraer, me corrijo, este año. Sí, en una primera etapa, en algo así de 414 millones de barriles de petróleo, bajo la friolera, para arrancar así, algo así como unos 30.200 millones de dólares de recursos nacionales y fueguinos, Claro. de lo cual nadie habla, Claro. de lo cual el gobierno de Macri, sucedido por Alberto Fernández, y han abandonado una causa que inició Cristina Fernández de Kirchner en abril del 2015. Este año, ahora se cumplen 10 años, de una causa penal internacional que se presentó en el Juzgado Federal de Río Grande, creo que la causa 8152, no soy bueno por los números, donde hizo retroceder. Sin embargo, si no es por un grupo de combatientes, en la cual voy todos los años, aportamos información a la causa para la causa no se caiga. Para tenerla viva, claro. Pero el gobierno de Tierra del Fuego, que se comía a los chicos crudos cuando Melella era intendente, ahora que habían firmado pedidos de los combatientes de constituirse como querellante, hacen muti por el foro, le dan la espalda a esos mismos que habían firmado y aceptan en este grado la incorporación dentro del proyecto Fénix, ¿sí?, de la Harvard Energy, la empresa que tuvo concesiones petroleras hasta 2021 en Malvinas. ¿Vos entendés que esa estrategia que tenía la presidencia en aquel momento a cargo de Cristina Fernández de Kirchner de llegar a un fallo que te diera algún sustento para penalizar empresas petroleras que estuvieran explotando recursos, fue abandonada por igual por los sucesivos gobiernos, incluyendo el de Alberto Fernández? Sí, totalmente. Es así. No creo, tengo la certeza que es así. No hicieron absolutamente nada sobre esta causa. Tampoco lo hicieron contra las pesqueras. Es más, el G77 más China, que ya son China y como 120 países más, desde el año 2017 le vienen diciendo a Argentina, vayan, penalicen a nivel internacional que nosotros los vamos a acompañar. ¿En serio? Sí. No ves si se me ¿Y lo activamos? No, absolutamente, digamos, sí. Vayan o sea, realmente una actitud absolutamente cagona, no cagona, o al menos cómplice de los británicos de lo que está sucediendo en Malvinas. Nadie quiere hablar de esta situación. Por el contrario, cuando asume Alberto Fernández, días antes de la pandemia, la primera reunión del Observatorio Malvinas de Tierra del Fuego, primer secretario de Alberto de Malvinas, viene a Tierra del Fuego los días que estaba convaleciendo Alejandro Beta acá en la clínica San Jorge. Bueno, en el Salón Malvinas de la cúpula de la Casa de Gobierno le pregunto, Daniel, él había sido impulsor cuando estaba como secretario de Cristina, pasa el macrismo, vuelve él como secretario, le digo, ¿van a avanzar con la causa? Porque me dice, era una jugada política internacional, le hicimos caer las acciones, ya esto no funciona más. Le dije, mirá, la información que tenemos es que los tipos siguen avanzando. Dice, no, olvídate, nunca van a sacar petróleo. Bien. La situación real es que Rothhopper, que es la principal operadora que ha persistido en este tiempo, ha conseguido un inversor como es Navitas. Hay que entrar a la página Rothhopper, no estoy inventando nada, o sea que lo estuve leyendo y releyendo anoche nuevamente. Navitas le garantiza una inversión de 1.400 millones de dólares para empezar esta explotación, donde se plantean recursos brutos en el orden de los 30.000 millones de dólares. Pero ya es explotación, no exploración. Directamente. La exploración empezaron, las concesiones se otorgaron en el año 2010. El proceso exploratorio empezó en 2013, 2014, por eso Cristina, y estando Kichilov de ministro de Gobierno, dice, esto paren un poco y judicializa la situación. ¿Sí? Desde el 2013, 2014, ahora han hecho todo un proceso exploratorio
y fueron diciendo de a poquito, y ahora blanquean que, digamos, que los relevamientos sismográficos les garantizan recursos no menores en el área norte y en el área centro de 917 millones de barriles de petróleo, lo que constituye a León Marino Silayo como un yacimiento de clase mundial. Hay muy pocos en el mundo. Argentina tiene uno, que es Cerro Dragón, en Chubut, claro, como tiene la Guyana, cerca de la Guyana, no la Guyana, cerca del Esequibo, Venezuela, como tiene Brasil al frente de Río de Janeiro, como tiene los Emiratos Árabes, ¿no es cierto? Digamos que son. Pero no hay dimensión de volumen de semejante cantidad de recursos como es el León Marino. Bueno, y esto es lo que vamos. Bueno, y nadie, o sea, el campo de la política, Fueguina sobre todo, han desertado de manera absoluta. Lo digo en estos términos porque me parece que es lo más figurativo. Han desertado. El gobierno de Tierra del Fuego, desde junio del año pasado, desertó de la defensa o ponerle palabra a lo que está sucediendo. El año pasado, estando Carlos Cantú de secretario de Pesca y Diego Marcioni, que es el subsecretario de Pesca, han creado un sistema de seguimiento satelital triple, como tiene el sistema guardacosta, la prefectura, para saber quiénes son los barcos, qué tipo de pesca, qué recorrido que hace a partir de triple análisis satelital, calórico, y habíamos quedado que iban a dar información permanente de quién eran los barcos, qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que se estaban llevando, el volumen. Se comieron los mocos, no quieren hablar, recularon, no quieren por lo menos denunciarlos. No hace falta meter un sistema misilístico desde Cabo Domingo para tirarle, sino por lo menos tengamos la decencia de informar a los fueguinos argentinos cómo es la dinámica del saqueo. ¿Por qué decimos y tenemos la solvencia de decir que se están llevando entre 250.000 a 280.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos en una provincia donde no comemos ni cornalitos acá? Claro. ¿Cuánto es la última vez que comiste merluza negra? Olvídate, ya sabemos perfectamente que la pesca no es algo que no es algo para nosotros. Hay más carnicería que pescadería, o sea, no queda más claro que eso. Olvídate, la última parte que pasó con el Taiyan dejó muy al descubierto muchas cosas. Exactamente, y las operaciones del Consejo Federal Pesquero, de la cual Tierra del Fuego, más que integrante, es cómplice, ¿no es cierto? Porque en todo lo que ha permitido y permite. ¿Quién conoce en Tierra del Fuego de las regalías pesqueras? ¿Quién habla de las regalías pesqueras? Ni el gobernador, las 2 veces que le pregunté, me dijo, te la debo. Sí, conocemos muy poco de las regalías petroleras. Es como una petroleras. Industria secreta. Sabemos que están ahí porque vemos un barco rojo de vez en cuando. Pero no siempre se ha indicado. Yo recuerdo cuando Horacio Miranda era legislador, esto fue en el gobierno de Carlos Manfredotti, denunciaba un sistema de corrupción y de fondos para la poco non santo de las regalías pesqueras. Nunca se había hablado, nunca se habló. Tierra del Fuego es una provincia que ya por constitución mira hacia adentro y habla de la provincia de la isla. Cuando hablamos de la provincia, dice, yo vivo en la isla, no hablo en tierra. Entonces, la construcción del imaginario, esto que deviene, evidentemente, que ni la propia Constitución tiene la cuestión Malvinas, ni Antártida, ni Atlántico Sur. Entonces, esto que está, no tenemos ningún andamiaje jurídico legal, repercute en que a nadie le interesa lo que pasa. Por consiguiente, la cuestión de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida depende de Nación, de la Cancillería, entonces nos pasa por encima en esto de que se proyecta, se va a suceder nos guste o no nos guste el desarrollo antártico, va a suceder, donde lo cual Tierra del Fuego y específicamente Ushuaia es convidado de piedra. Parecemos que fuéramos un territorio de ocupación y no una provincia y una ciudad que tenga decisión y participación en hechos absolutamente fundamentales, ya no solamente para Argentina, sino para el mundo.
Claro. Y vamos a quedar convidados de piedra. Dani, y bueno, se sabe que van a estar llegando para este 2 de abril diputados, bastantes, por cierto, que sí, senadores también. ¿Hay intenciones justamente de todo esto que estás contando de presentarles algún tipo de documento en donde es como, bueno, sería un buen momento para tratarlo en el Congreso o no? ¿Quién? El gobierno de Tierra del Fuego debería hacerlo esto. También digo, como excombatientes, también los grupos que son los que más atentos están y a todo. Centros, y no sé lo que van a presentar. La verdad que tengo pocas aspiraciones y posibilidades de pensar que esto va a suceder. Uh-huh. Que va a haber... No hay en el campo de los veteranos, de los cuales me excluyo. Yo no soy veterano, soy un combatiente que voy a seguir haciendo lo que prometimos el 15 de junio, antes que nos tomaran prisioneros, ¿no? Seguir combatiendo. O sea, a nosotros no nos vencieron. Nos van a vencer el día que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Claro. Pero creo que no hay ni... Es chasquibún político, esto de venir acá, abrazarnos, llorar, moquear. Le escapan a Milei, por supuesto, como lo hace Villarruel. Antes de... No le invitan, listo, me voy, entonces me posiciono en un lugar estratégico emblemático de Ushuaia. Pero no están interesados. ¿Cómo pueden estar interesados cuando toleran que Javier Milei se declare abiertamente admirador de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Winston Churchill? No hay mucho más para decir. ¿Cómo lo van a hacer cuando han firmado un nuevo acuerdo, el revival del Forador y Duncan con el Leimi Mondino? O sea, ¿cómo lo van a hacer cuando permiten que los cielos del sur argentino sean un colador y entran y salgan aviones privados, jet comerciales, aviones militares, barcos? Se ha cuadruplicado o quintuplicado toda la operatoria militar en el Atlántico Sur, a la par de la guerra Rusia-OTAN en Ucrania como ese escenario, se ha triplicado. O sea, ¿qué van a sacar el 2 de abril? ¿Van a sacar la galera todo lo que acumularon? No han abierto la boca. La comisión, digamos, el Consejo, el Observatorio Malvinas de la Cámara de Diputados no está funcionando. La Comisión Nacional de Malvinas tampoco está funcionando. Esto que había armado Alberto Fernández en 2021, que no sirvió para nada. Amante de las comisiones. Amante de las veces, exactamente. No funcionaba nada. O sea, ¿qué van a salir? ¿Qué van a venir a decir? O sea los libertarios son coherentes. Digamos, le hacen las lobas a Gran Bretaña y van a seguir diciendo, ¿qué hace la oposición? ¿Dónde está la autocrítica de la oposición, de la hoy oposición, que cuando era oposición del macrismo dijeron, el Forador y Duncan los vamos a llevar al Congreso Nacional para que sea el Congreso Nacional que los derogue, entonces vamos a jerarquizar los valores constitucionales y la resolución y la disposición transitoria primera, porque es el Congreso que tiene que aprobar. Sin embargo, cuando es gobierno, sacaron un decreto casi antes de irse Cafiero diciendo que daban de baja el Forador y Duncan. Bajo esa lógica entra Milei y hace exactamente lo mismo porque se cagan en la Constitución, se bastardean el Servicio Exterior de la Nación, violan toda la normativa de la significancia de lo que significa la defensa de los intereses argentinos en el exterior. Bueno, en esa situación estamos. Dani, gracias por la visita y bueno, y por el repaso además, porque nos contaste un poco algunas cuestiones que tienen que ver con tu experiencia personal, pero además lo que siempre nos interesa invitarte para poder hablar de lo que pasa actualmente y de la discusión geopolítica y de relaciones exteriores, que es lo que realmente vale la pena que discutamos, ¿no? Y muchas razones para estar primero en la vigilia y el 2 presentes para, bueno, justamente dejar claro que todavía hay muchas cosas por resolver. Dar fe en tiempos complicados, como dijera Rodolfo Walsh. Exactamente. Gracias, Dani. A ustedes.